Notiparaco, para colombianos de bien. Llamarlos, oyendo esos hijueputas. Bueno, nos encontramos con Holman Morris, incansable Holman Morris, quien ha trabajado, pues, creo que haciendo de todo en Colombia en búsqueda de la justicia, ¿no? Y los derechos humanos, que se hagan valer los derechos humanos, periodista investigativo, en algún momento candidato a la alcaldía de Bogotá y muy de la mano con Gustavo Petro, dando la lucha contra el uribismo. ¿Cómo estás, Holman? Hombre, pues bien, aquí seguimos en la resistencia, Levi. Gracias por la invitación al programa. Yo creo que son momentos para resistir, persistir, pero por algo. Y ese algo es la transformación del país en este momento. ¿Dónde y cómo empezaste tu carrera de periodista? ¿Qué canal de televisión, en radio? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad, Levi, yo supe desde pequeño, muy joven, que quería ser periodista. A mí me impactó mucho en el bachillerato las crónicas de Germán Castro Caicedo, un libro de él, Perdidos en el Amazonas. Y ya en el bachillerato, pues yo fundé y participé en varios periódicos de diferentes colegios. Después llegué a la Universidad Javeriana, yo soy comunicador social periodista de la Universidad Javeriana. Y en tercer semestre yo me gané un premio de una emisora en Bogotá que se llamaba Radio Santa Fe, a raíz de unas crónicas radiales que yo hice. Eso fue en tercer semestre y en cuarto semestre yo ya estaba haciendo periodismo en televisión, en un noticiero que para esa época se llamaba Krypton, y de ahí me echaron, pero yo le agradezco mucho porque ahí fue, digamos, un bautizo para saber qué era lo que yo no quería hacer como periodista. ¿Por qué te echaron? No, porque digamos yo presentaba unas notas o tenía unas posturas muy críticas, así entendí el periodismo. Fue lo que yo le aprendí a Javier Darío Restrepo, que en paz descanse. Yo creo que le hace mucha falta a este país en este momento la voz de Javier Darío, lástima. Donde quiera que esté, mis respetos y gracias por todo lo que nos enseñó a los periodistas. Me encarreté por ese lado y eso no les gustaba, no les gustó mucho en esa época a ese noticiero y me echaron, y yo creo que eso fue una salvación que me hubieran echado de ese noticiero. Ese también fue el llamado, Holman, para vos empezar como un camino hacia el activismo político. Vos siempre has mostrado como digamos, una postura bastante radical en contra de las oligarquías y en contra del fascismo y en contra del neoliberalismo. Y eso te llevó a hacer bastantes trabajos periodísticos investigativos importantísimos en el país, además. Sí, Levi, yo he sido radical en la defensa de los derechos humanos. He sido radical en la defensa de la paz, porque soy un convencido que eso en Colombia nos saca adelante y que en Colombia hay un déficit de democracia, hay un déficit de conocimiento, de cultura en derechos humanos, y pues había un déficit de falta de cultura de paz. Todo esto gracias al proyecto uribista, que menosprecia la cultura de derechos humanos y ni se diga, desprecia y menosprecia una cultura de paz. Pero aquí lo importante, Levi, para mi vida, si es esa la pregunta, es que yo hice periodismo en un noticiero de televisión que se llamaba AMPM y el director fue Germán Castro Caicedo, que fue una fortuna para mí, fue mi gran formador. Y él me permitió a mí, digamos, muy joven, a los 22, a los 23 años, yo estaba recorriendo todo este país. Estaba recorriendo, no hay río que yo no haya recorrido en este país, un río, el San Jorge, el Igaraparaná, el Magdalena, el Atrato, en fin. Y en esos años fui recorriendo el país. Y eso generó en mí un nivel de conciencia. Cuando tú vas adquiriendo conciencia, es muy difícil y vas adquiriendo unas bases éticas y morales y de compromiso con la vida y de compromiso, en mi caso, producto de estar recorriendo este país con las comunidades, con las víctimas del conflicto, con los más pobres, con gente digna, luchadora y decente, que es la mayoría de este país, pues tú le entregas la vida a la transformación de este país para el bien de las mayorías de este país. Holman, vos sufriste digamos, un tiempo la persecución, la intimidación, interceptaciones ilegales de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué se da esto y qué hiciste vos también? Yo estoy vivo es de milagro. Lo que han hecho conmigo no tiene nombre. Tengo entendido que es resistir la consigna. En Contravía, a mí en el año 2000, yo tenía 30 años, a los 30 años ya tenía un primer exilio y a los 32 ya era papá.
Mi hija nace en el exilio, finales del siglo XX, 98, 97, 98, yo ya había recibido las primeras amenazas. Carlos Castaño me quería matar, pero en el año 2000, después del asesinato de Jaime Garzón, viene toda una ola de amenazas y tiene que salir Piedad Córdoba, Antonio Morales, William Parra, Alfredo Molano, Iván Cepeda. Todos nos fue un momento en que todos nos tuvimos que ir del país porque nos iban a matar después del asesinato de Jaime. Entonces viene el exilio, nace mi hija en el exilio, y en ese momento pues yo juro regresar al país a hacer lo que más me gusta, tener un programa de televisión. Fundo Contravía y eso fue, mejor dicho, nosotros no sabíamos en la que nos estábamos metiendo el 20 de julio del 2003, que es cuando nace Contravía, porque es un programa que nace para promover una cultura de paz y derechos humanos en un gobierno que claramente era la propuesta de la guerra. Por eso votaron los colombianos en su momento, pero digamos, el gobierno de la guerra desconociendo, pasando por encima del derecho internacional humanitario, con el propósito de acabar al opositor político. Y desde entonces, pues desde ahí el DAS, que es el aparato de seguridad del presidente, nos declara un objetivo y nos hace la vida imposible. A mí me detienen en el gobierno Uribe en 2 oportunidades, detenciones arbitrarias. En una oportunidad en el Putumayo, me he venido a enterar hace poquito, era que la orden era botarme de un helicóptero. Eso te lo estoy diciendo, no lo habíamos dicho antes porque apareció alguien y eso lo vamos a documentar y lo haré público más adelante, donde la orden era botarnos ese agosto del 2004 de unos helicópteros en el Putumayo. Después me detienen en el Caquetá, me persiguen, amenazan a mi familia. Yo tengo que andar con escoltas que en esa época lo que hacían era espiarme, bloquean las cuentas del programa Contravía, intimidan a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a los practicantes. Descubrimos después fotos de todo, interceptación de comunicaciones, y eso termina acabando con el programa Contravía en febrero del año 2009, cuando yo estoy cubriendo una liberación de secuestrados. El presidente Uribe dice que eso era un aliado del terrorismo y me toca nuevamente irme al exilio en el año 2010. Entonces ahí tú vas formando tu carácter y vas teniendo un compromiso más fuerte. Entonces las amenazas eran muy duras porque no teníamos una red de solidaridad. Sin embargo, el periodismo internacional nos acogió y amigos como John Lee Anderson, periodista conocido, otros periodistas, Albert Rosenthal de la Universidad de Texas, me promovieron a la beca Nieman de la Universidad de Harvard, y en 2010 Harvard me informa que he sido seleccionado uno de los depositarios de la beca Nieman, y en el año 2010, hacia agosto, estoy viajando a los Estados Unidos a Harvard. No sin antes, el gobierno de los Estados Unidos me había declarado, digamos, me había quitado la visa por terrorismo. Por Álvaro Uribe Vélez, que te declaró Sí, terrorista. sí, claro, yo se lo dije a Álvaro Uribe Vélez, se lo dije de frente, cuando estuvimos en la corte, le dije que él había sido el culpable de eso. Él dice que no, pero el hombre más poderoso del país, presidente de esa época, te señala a ti de terrorista, pues las agencias norteamericanas proceden. Para esa época había sido Premio Mundial de Derechos Humanos de Human Rights Watch en el 2007. Había tenido una serie de reconocimientos internacionales. Algunas veces creo que internacionalmente han valorado más mi trabajo que aquí. Pues aquí lo valora la gente. Un gran movimiento a nivel mundial. Se movió la Universidad de Harvard, se movió la Universidad de Texas, la prensa norteamericana, la sociedad de abogados norteamericanos se movieron y me devolvieron la visa y pude llegar a los Estados Unidos, a Harvard. Juan, ahora nos comentabas que después del asesinato de Jaime Garzón, pues tuviste vos que salir del país. Quería preguntarte vos a quién le atribuís el asesinato de Jaime y qué empezás vos a descubrir en Contravía en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para que él te declarara a vos terrorista y objetivo militar. Bueno, eso tiene 2 momentos, esa respuesta. Primero, lo que mata a Jaime Garzón es el proyecto paramilitar en Colombia, el proyecto narcoparapolítico en Colombia. Jaime Garzón para 1999, 97, 98, 99, Jaime Garzón era el hombre más importante de la oposición en Colombia. Jaime Garzón, a través de su sátira política, humorística, era contundente y era el crítico más importante del país. Y era un crítico que, si uno hoy repasa sus sketches humorísticos, era un hombre y un equipo que había detectado muy bien quién era Álvaro Uribe Vélez.
había detectado lo que representaba Álvaro Uribe Vélez, habían ubicado muy bien lo que representaba el proyecto de las Convivir y ya el proyecto paramilitar. Mi tesis es que ese proyecto paramilitar dijo, si este es el hombre más claro de la oposición en Colombia, es a través del humor, ese hombre, Jaime Garzón, había que eliminarlo, porque yo estoy seguro que si Jaime Garzón hubiera estado vivo, yo creo que Álvaro Uribe Vélez no llegaba a la presidencia de la República. Entonces yo creo que ese proyecto narco paramilitar en Colombia decidió asesinarlo. Unos generales decidieron asesinar a Jaime Garzón. Y hoy lo que yo estoy planteando, volviendo a repasar y volviéndome a meter en el periodismo investigativo, el determinador intelectual José Miguel Narváez, que estaba en el DAS, que fue la persona que a mí desde el DAS ordenó la desestabilización familiar, las amenazas en mi contra, esa persona no pudo ser y no puede ser hoy el único determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón, como se le ha hecho creer a la sociedad colombiana. A Jaime Garzón lo mata una junta militar y una asociación entre militares, empresarios y políticos. Esa línea de investigación hay que abordarla y hay que investigarla. Cuando regresas a Colombia, pues haces un periodismo investigativo que nadie estaba realizando acá en el país. ¿Qué cosas empezás a descubrir en el primer periodo de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez? Lo que yo hago cuando regreso del exilio y fundo Contravía con el apoyo de la Unión Europea es algo elemental, periodismo. Periodismo para mí está ligado a sacar las cámaras de los estudios, porque hay que sacar la cámara, a meterla en los ríos, a ir a las comunidades, a ver a las víctimas, a hablar con los campesinos, a mostrarle a este país qué es Colombia. Porque nosotros tenemos, durante décadas en este país, hemos tenido grandes medios de comunicación con una realidad grandísima y llegan a estos grandes medios de comunicación y la pasan por un embudo. Se queda sin contar y sin ver la Colombia profunda, la Colombia de las comunidades, la Colombia de la resistencia, la Colombia de las víctimas, la Colombia que sufre la guerra, la Colombia que se levanta todos los días para salir adelante. Y eso está afuera, no en los estudios de televisión. Hoy volvió ese periodismo a hacer eso. Lamentablemente no. Yo no encuentro, y excúsenme si lo hay, pero yo no encuentro un programa que esté sacando las cámaras con el ánimo de descubrir, de darle a entender al colombiano qué es Colombia. Ahora, hay programas de escándalos. Bueno, eso es un tipo de periodismo. No sé qué tanto profundice la democracia en este país. Entonces yo me dediqué a hacer periodismo, a recorrer este país que me encanta. Tengo los momentos más bellos de mi vida recorriendo este país, comiendo en la casa del campesino, durmiendo en la casa del campesino, sintiendo lo que es el miedo que se nos meten los paramilitares en cualquier momento. Tengo en mi conciencia, en mi ADN, haber visto el sufrimiento de los campesinos buscando las víctimas en fosas comunes, y eso en mí ha generado un compromiso con este país que no lo negocio, que me hace tener claro que hay que buscar un cambio y una transformación en este país. Eso no le gustaba al uribismo. Contravía en esa época fue, yo me atrevo a decir que era el matarife de la época. Es decir, denunciando las atrocidades de la guerra en ese momento, denunciando los falsos positivos, también dándole voz a las víctimas, y esto es muy importante, Levi, muchachos y amigos, dándole voz a las víctimas no desde el relato de la lágrima y la tristeza. Es que es muy fácil, pobrecita las víctimas, no, pero las víctimas también resisten, las víctimas tienen sueños, las víctimas tienen esperanzas. Entonces también era la posibilidad de mostrar que en medio de esa tragedia existe la resistencia, y la resistencia es esperanza. Vos tocas el tema de los falsos positivos. ¿En qué momento vos te das cuenta que el uribismo está matando o asesinando jóvenes inocentes y los está haciendo pasar por guerrilleros? Porque esto fue un escándalo que se destapó pues un tiempo después, pero tengo entendido que vos ya tenías claro lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros en Contravía empezamos, como viajábamos tanto y teníamos cercanía con las organizaciones sociales en las comunidades, en la Colombia profunda, en las subregiones de este país, en el Magdalena Medio, en el Caribe. Empezamos a recibir muchas denuncias de pelados que se desaparecían, o pelados que eran mostrados como guerrilleros, y de pronto ese pelado que era mostrado como guerrillero era el loquito del pueblo, o era una persona con trastornos mentales, o era el que cuidaba los carros. Y entonces empezamos a investigar y empezamos a hacer las denuncias. Pero los primeros que se atreven a denunciar fue la prensa internacional, como muchas cosas en este país. Yo tengo una anécdota que me acuerdo sobre el tema de las fosas comunes.
Colombia para mí ha sido una gran fosa común. Esto es muy duro decirlo, pero es más duro la realidad, que es así. Ha sido una gran fosa común durante décadas. Y entonces, cuando se descubría una fosa común, cuando en muchas redacciones se decía, no, eso ya no es noticia. Nosotros, ¿cómo así que no es noticia? Sí, cada fosa común es una historia diferente, son nombres diferentes, vidas diferentes, es una geografía de la guerra diferente. Y entonces así también nos lanzamos a hacer unos especiales que posteriormente dieron origen a Impunity, que es pues un documental que yo hago con Juan José Lozano, que le ha dado la vuelta al mundo y que de cuando en cuando le abre los ojos a este país. Holman, antes de llegar al tema de Impunity, quería preguntarte, ¿por qué crees también que los medios de comunicación durante el 2012 hasta el año 2010 jugaron como a subirle la popularidad a Álvaro Uribe Vélez y omitieron tanta información que para el momento era clave y para que todo el país, sobre todo, se diera cuenta de lo que estaba pasando, pues, en las zonas rurales de Colombia? ¿A qué se debe que los oligopolios mediáticos siempre funcionen a este ritmo que favorece, pues, obviamente, a banqueros y ganaderos, megalatifundistas y a las mafias también? Yo eso lo concibo de la siguiente forma, Levi. Aquí hubo una decisión de las élites colombianas, de la élite política, de la élite empresarial de este país. Hubo una decisión de llevar a Álvaro Uribe al poder. Y hubo una decisión de esas élites de mirar para otro lado, un sector, y otro sector involucrarse directamente a promover el paramilitarismo en Colombia. Como única forma, decían ellos, de salvación de este país en contra de la guerrilla. Eso le ha costado al país miles y miles de muertos, pero el paramilitarismo era un proyecto político, narcotraficante y paramilitar, y era un proyecto económico también. Y esas élites tomaron esa decisión. Y los dueños de los medios de comunicación en este país son esas élites, son los dueños del país, son los dueños de los medios de comunicación. Entonces, eres toda una estrategia que uno no puede ver por separado. Y por eso promocionaron a Álvaro Uribe. Hoy lo están dejando solo, hoy ya no le sirve, hoy ya lo ven como sucio, fúchila, ya no lo quieren. Pero en ese momento les fue útil para esa guerra sucia que le ha costado al país miles y miles de muertes, pero sobre todo que ha vuelto al país más pobre, que ha vuelto al país más inequitativo y que ha vuelto al país más narcotraficante. La extensión hoy del narcotráfico es el paramilitarismo y las castas políticas que hoy gobiernan a Colombia han tenido que ver con un poder que han conseguido con el narcotráfico y con ejércitos paramilitares. Y entonces esas castas políticas hoy hay que renovarlas y hay que sacarlas del poder político en Colombia. Y esas castas políticas no son nadie hoy para darles clases de ética y moral y dignidad y decencia a la gran mayoría de colombianos que somos gente decente, gente digna, que nunca se ha involucrado con el narcotráfico, que no hemos ordenado asesinatos y como yo, miles de colombianos clase media que hemos salido adelante por el esfuerzo de unos padres decentes. Y que esa clase corrupta, política, narcotraficante y asesina nos ha tratado de cerrar el camino porque no transigimos, porque no nos doblegamos ante esos parámetros de sociedad ni de política que ellos pretenden imponer en Colombia. Holman, hoy en día hay muchos, digamos, influencers, activistas de oposición que se atreven a sacar un contenido en contra de Álvaro Uribe Vélez, en contra del paramilitarismo y las mafias. Digamos, está el caso de Matarife, que ha sido toda una revolución de las series, pero vos hiciste un documental en un momento en el que nadie los hacía y te fuiste de frente cuando nadie más lo hacía. ¿Qué pensaste vos en ese momento en que lanzaste el documental y cuando lo estabas realizando además? ¿Tenías miedo, pero la convicción te pudo más? ¿O qué te llevó a llegar a ser tan arriesgado también? Buena pregunta, Levi, porque digamos, si tú piensas primero con el miedo, no das la batalla. Si tú vas a la batalla con miedo, primero no vas y no la das. Has perdido ya aquí en la cabeza. Pero a mí eso no me preocupaba. A mí, yo siempre he definido, Levi, que hay dos miedos en la vida para mí. Hay un miedo de quedarle inferior a la gente y ese miedo te atormenta más. Y el otro miedo de que te vayan a matar porque dices y haces lo que tú crees que es correcto, el compromiso con las víctimas. Pero para mí el miedo que más me agobia, que no me deja dormir,
es el miedo de quedarle inferior a mi gente, a la responsabilidad que llevo por dentro, a la responsabilidad de ser un periodista en un país llamado Colombia, que ha tenido uno de los dramas humanitarios más grandes del hemisferio sur, que busca afanosamente la paz y que no quiero que a mis hijos por pensar diferente, ni a los hijos de los colombianos por pensar diferente los amenacen o los exilien. Entonces, el miedo que yo siempre he tenido en la vida, y es un miedo movilizador, es quedarle inferior a mis responsabilidades y a la gente. Y mi responsabilidad como periodista en un país llamado Colombia era mostrar ese drama que yo mostré en Impunity, que nace en contravía de estar en el Putumayo, estar en el Caquetá, estar en los Llanos, estar en el Magdalena, estar en el Atrato y ver fosas comunes, fosas comunes, fosas comunes, y que los paramilitares confesaban, pero este país no se indignaba. Eran noticas de 1 minuto como anécdotas, ¿no? Entregaron una fosa y yo dije, mierda, esta historia hay que contarla. Y a mí como periodista se me fue haciendo un nudo en la garganta el hijo de puta. Y no podía dormir yo. Y yo dije, y eso nos pasa a nosotros. Y dije, no, esta historia hay que contarla. Y no la puedo contar en media hora ni en 1 minuto, hay que contarla. Y es así que con Juan Lozano, que para mí es el documentalista más interesante de este país, hicimos una llave genial y sacamos adelante Impunidad, que es para mí es un documental que ha marcado la historia de este país. Holman, ¿vos por qué crees que los grandes consorcios o las grandes cadenas de medios nacionales no te dan el reconocimiento que nosotros, los colombianos de a pie, creemos que te deben de dar? Al realizar vos este trabajo con el documental, además, con todas tus investigaciones, con tus denuncias, con los premios internacionales que tenés, ¿qué crees que pasa con los periodistas de acá, que nunca te dan el lugar y aparte te caen tanto tan encima y como de esa manera tan frentera, incluso hasta metiéndose con tu vida personal? Eso lo resume muy bien Luis Carlos Vélez en algo que dice estos días, dice, pone en tela de juicio al periodismo independiente y trata de decir, y supremamente equivocado, que aquí el periodismo serio es el de los grandes medios de comunicación, que terminan siendo los medios de comunicación de los hombres más ricos del país y de los dueños del país. Ahí hay gente respetable, pero aquí también hay periodistas independientes que nos hemos hecho un nombre de manera independiente y que merecemos respeto también. Entonces, algunas veces creo que eso les molesta y les irrita profundamente, porque como muchas cosas en este país, se cree que solamente lo que digan esos grandes medios o solamente lo que digan esos hombres muy poderosos o todo lo que venga del poder es lo que vale y verdad cuenta en este país y lo demás no tiene derecho a existir, ni pensar, ni hablar y además se arrogan el derecho de quitarnos a nosotros todos los derechos. Mi carrera profesional ha sido una carrera muy bonita, exiliado, regreso, monto un programa de televisión, vienen las amenazas, vienen los exilios, viene una orden de desestabilizarme psicológicamente a mí, a mis hijos menores de edad, y sin embargo sigo adelante con ese proyecto Contravida de la mano de mi hermano Juan Pablo Morris, al que quiero mucho, y logramos también tener lo más bonito que puede tener el periodista, el afecto de la gente, no del poder, no del poderoso. Ahí uno tiene que empezar a dudar qué está haciendo mal como periodista. Y yo no he hecho un periodismo para acercarme y estar congraciándome con el poder o para que me inviten al Club del Nogal. No. Yo siento mayor satisfacción cuando la gente en la calle, la gente común y corriente me abraza, me dice, gracias Holman, siga adelante. Creo que esos son los verdaderos trofeos. Mi carrera y el equipo periodístico de Contravía ha tenido unos reconocimientos internacionales muy, muy importantes. El premio Human Rights Watch a la defensa de los derechos humanos, el premio mundial, después el premio Nuremberg de derechos humanos en Alemania en el 2011, que fue, digamos, es un premio muy importante en Europa, reconocimientos al valor, al coraje periodístico de los Estados Unidos, reconocimiento de la Academia Norteamericana de Estudios en América Latina, la beca en Harvard, en fin. Es una carrera que yo ahora he hecho a puro pulso, digamos el señor Ardila Lulen y Luis Carlos Sarmiento Angulo me tienen que decir que yo soy buen periodista para hacerlo. Y de eso yo me siento muy orgulloso, pero además de sentirme orgulloso, lo defiendo. Cuando vos decís que habían intereses para desestabilizarte psicológicamente, ¿a quién te referís? ¿Quién dio la orden para que vos te empezaras a ver afectado de esa manera? Uno de los que dio las órdenes de asesinar a Jaime Garzón, bien da la orden da 3 tipos de órdenes, da desestabilizarme psicológicamente,
amenazarme de muerte, robarme el pasaporte, lanzar una campaña para desacreditarme nacional e internacionalmente. Esa persona era José Miguel Narváez, a través del G3 del DAS. También tuvo que haber órdenes para matarme, que me salvé, no sé por qué. Pero entonces esa desestabilización psicológica tenían para ello al DAS, y eso tenía que ver con que en mayo, 16 de mayo del 2005, llevaron coronas fúnebres al apartamento, un apartamento que queda en un sector del norte de la ciudad muy seguro, donde vive gente, en fin, y hasta el 7º piso subieron y prácticamente se la dieron a mi hijo, que no había cumplido un año, con la nana que estaba en ese momento. Estar yo grabando programas de televisión y llegar hombres armados, tratar de robar un apartamento en otra zona muy segura de la ciudad, esperar a mis hijos menores de edad a las afueras del colegio en motos con gente armada. Todo eso tiene que ver con la desestabilización. Y aparte de eso, paralelamente, estar viendo cómo te bloqueaban la financiación del programa Contravía, que lo lograron. Financiación que venía de países europeos, la bloqueaban, interferían nuestras cuentas bancarias, procuraban que no nos dieran créditos. Todo un aparato del Estado pago con impuestos de los colombianos destinados a acabar, a aniquilar el programa de televisión Contravía, que éramos mi hermano, unos cuantos practicantes y yo haciendo ese programa. Y en medio de eso, resistir, sobreponerse, salir adelante. Las personas que ordenaron eso desde el DAS, que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no son personas que pueden terminar en el Senado de la República haciendo las leyes de este país. No puede ser, eso no puede ser. Y ahí es cuando gente como yo reflexiona y dice, quizás el paso es la política. Holman, la orden para lanzarte del helicóptero que iba por el Putumayo, ¿también fue de las mismas personas? A mí, yo estaba haciendo un documental con un camarógrafo y periodista excelente hoy, peruano y gran amigo mío, mi pata, como dicen los peruanos, Guillermo Galdós. Estábamos haciendo un documental para Channel 4 de Londres. Estábamos grabando en el Putumayo, veníamos por el río, ¿qué río es? San Miguel, por el río Putumayo, y nos detiene una corbeta, la Armada, en un barco de la Armada, a las 12 del día, 12 o 2 de la tarde. Yo alcanzo a comunicarme con Naciones Unidas, decir, mira, va a pasar esto, me van a quitar el teléfono, quedó. Y a las 12 de la noche, misteriosamente, o por una razón que hasta hoy desconocemos, pero estamos investigando y lo vamos a dar a conocer, llegaron 2 helicópteros y a las 12 de la noche nos bajan del barco, que es que para montarnos en helicóptero. Y entonces nos bajan del barco, empezamos a caminar hacia los helicópteros. Si ahí algo pasó, hoy nos dicen que hubo una contraorden y nos devuelven al barco y nos iban a decir que a las 12 de la noche nos dejaban en el río. Y yo me acuerdo que yo les dije, no, ¿cómo así? Un momento. Y bueno, y a las 6 de la mañana nos bajaron del barco y nos dejaron en una orilla del río y nos tocó la primera lancha que pasó que nos sacara a Ecuador porque teníamos miedo. Yo dije, si regresamos por el Putumayo, si regresamos por territorio colombiano, nos mata. Entonces nos devolvimos, fue por el lado ecuatoriano. El afán era llegar al Lago Agrio y del Lago Agrio, en la región de Sucumbíos, tomar un avión a Quito. La orden entonces fue de Álvaro Uribe Vélez. Pues eso es lo que estamos investigando, pero para esas fechas yo estaba siendo totalmente seguido, monitoreado, interceptado de manera ilegal por el DAS de la administración de Álvaro Uribe Vélez. Holman, vos asumís que tenés que irte por el camino de la política. ¿En qué momento tomás esa decisión y por qué? Gustavo Petro es elegido alcalde de Bogotá. Y Gustavo me llama, me dice, Holman, véngase a dirigir Canal Capital. La gente no alcanza a dimensionar lo que un gesto de esos significa para alguien que ya ha sido condenado a vivir en el exilio. Y eso que yo he sido un exiliado que he contado con buena suerte, que por lo menos tenía con qué vivir y tenía amigos para vivir de una manera digna. Y cuando a ti te llama alguien como Petro, que es alcalde, te dice, regrésese y va a dirigir Canal Capital. Eso es un acto de reparación. En un país donde te expulsan, tú puedes haber hecho un trabajo excelente en Contravía, haber dejado los mejores años de tu vida, como muchos exiliados, en la construcción de la democracia colombiana y después se olvidan de ti. Y si regresas como exiliado, algo hizo, eres sospechoso, uy, qué problema ahora este man, ¿en dónde lo ponemos? No. En cambio aquí hubo una reparación. Venga, Holman, vas a ser el gerente de Canal Capital
y eso se convierte en un reconocimiento a tu trabajo y en una manera de decir por parte de Gustavo Petro, aquí los exiliados que le han aportado a este país tienen que regresar. No podemos perder, cada exiliado de este país es un liderazgo que se ha perdido, es un conocimiento, una sabiduría, un hombre, una mujer o un líder campesino exiliado, es una oportunidad de liderazgo para salir adelante que el país ha perdido. Y yo tuve la fortuna de que Gustavo Petro me regresó y me regresa a ser gerente de Canal Capital y no me he posesionado y el uribismo vuelve y me ataca. No sé, un personaje que yo considero terrible, que es José Obdulio Gaviria, diciendo que Canal Capital se iba a convertir en el canal de las FARC. Y vuelven las amenazas. Es decir, yo no acabo de llegar a posicionarme cuando vuelven las amenazas, vuelve el señalamiento, vuelve la estigmatización. Bueno, terrible. Yo convierto a Canal Capital en el canal, y así lo dijimos como línea editorial, en el canal de la paz y la promoción de los derechos humanos. Y fue también otra de las etapas maravillosas de mi vida, pero ahí Uribe nuevamente, como senador, nuevamente me señala públicamente y dice que Canal Capital es el canal del terrorismo. Eso hizo una avalancha de amenazas contra trabajadores de Canal Capital que quiero, que respeto, y a ellos no se les podía decir que eran terroristas por trabajar en Canal Capital. Eso yo pongo la denuncia ante la Corte y es la denuncia que posteriormente lleva a Álvaro Uribe Vélez a tener que conciliar conmigo, a tener que retractarse de lo que me había dicho. Seguramente yo hubiera podido ganar esa denuncia, esa demanda y haberme quedado con una plata. Pero en ese momento, eso fue en el 2000, ya no recuerdo, fue el 2016, que llegó la conciliación en la Corte, yo dije que más importante era mandar un gesto de reconciliación y de paz al país. Yo lo veo así, lo sigo viendo así, en un momento en que el país afanosamente está buscando la paz. Creo que próximamente va a salir un documental sobre ese momento de la conciliación. Nos dimos con la mano con Uribe. Y entonces tú estás en Canal Capital viendo cómo te atacan, viendo cómo te arman, cómo te echan los organismos de control. Yo ahí tomo la decisión frente al balcón, recuerdo tanto en una de estas grandiosas manifestaciones del balcón, con Gustavo, yo interiormente tomé la decisión y la convicción de que había que disputarles el poder político a la mafia, al narcoparamilitarismo, que había que disputarles el poder político en las urnas, en el Congreso, en los consejos, en todo el país, y que eso no bastaba con yo, perdóneme, ser un buen periodista o una buena crónica, no, había que ir a disputarles, y quería verle la cara, y quería encontrarme y verle la cara al senador Álvaro Uribe en el Congreso de la República. Y me digo hoy, aquí hay un país que representamos gente como Gustavo Petro, gente como Holman Morris, gente como Levi Rincón, que es gente decente, que quiere un país diferente, y ese país diferente se logra y se concibe es en la disputa por el poder político en Colombia. No hay otra fórmula. Y ahí es donde tomo la decisión y me meto al Consejo de Bogotá a defender la Bogotá humana y después doy el salto a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Cuando vos asumís la dirección de Canal Capital, no sé si de manera directa, si sabías esto o lo hacías pues con plena conciencia, pero empezaste a abrir el camino de los medios independientes también de las redes sociales, ¿no? Porque Canal Capital arrasó en rating y es que son vainas que no se dicen. Arrasó en rating y nos mostró, digamos, a los que veníamos detrás que podíamos hacer las cosas solos, ¿no? Que ya no necesitábamos de los grandes medios y yo creo que ahí se abrió el camino para que muchos colombianos se dieran cuenta de que los medios tradicionales iban para abajo. ¿Por qué crees que esto pasó? Digamos, yo descubrí hace tiempo, pues yo venía de hacer un periodismo con muchas limitaciones en contravía, de pronto me encuentro con un canal. Pero aparte de encontrarme con un canal, la situación de los medios tradicionales es una situación muy complicada. Es decir, entre más poder tienen, es menos lo que pueden decir. Entre más poder tienen mayores compromisos que no les dejan contar el país. Y yo dije, y teniendo el alcalde que tenía Gustavo Petro, que dice, hágale. No le vaya a dar programas a las secretarías de gobierno porque apaga el canal. No, no, no. Es para contar Bogotá. Es para promover la paz, los derechos humanos. Y ahí coincidimos plenamente con Gustavo. Y entonces, pues, Canal Capital empieza a contar Bogotá, empieza a contar el país, empieza a demostrar para qué sirve la televisión pública en Colombia, ¿no? No ve consumidores de televisión, ve son ciudadanos y ciudadanas, y ve gente que tiene que formar, y una herramienta de formación en cultura democrática, si tú quieres. Que fue una experiencia bellísima haber podido hacer los conciertos de La Esperanza, Calle 13, Manu Chao, Café Tacuba,
haber transmitido, por ejemplo, en lo que tú dices, Levi, me haces caer en cuenta, no lo valoran porque fue la administración de Gustavo Petro, pero yo lo digo y discúlpenme si esto suena arrogante, pero la televisión pública cumple un hito en la historia de este país cuando transmite el concierto de Paul McCartney. Es que a Paul McCartney no lo puede transmitir cualquiera en el mundo. Paul McCartney hacía 12 años no daba derechos para una transmisión en directo. Y entonces se encuentran con Canal Capital y el productor, el manager de Paul McCartney, almorzamos en el Marriott y me dice, y me miraba como si yo fuera un loquito, un marciano, porque decía, pero ese canal, ¿qué es? Eso no, pues ellos acostumbrados que BBC de Londres, Discovery, bueno, en fin, las grandes cadenas internacionales transmiten a Paul McCartney Canal Capital. Entonces, fue muy bonito, esa anécdota es muy bonito porque me dijo, ¿y ustedes qué han hecho? Nosotros acabamos de transmitir, haber hecho el concierto con Manu Chao, Concierto de la Esperanza. Y entonces me dijo, ¿pero ustedes qué más hacen? Y hasta que llegó un punto y le dije, mire hermano, este es un canal que está dedicado a la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz. Y desde ahí me interesa fortalecer la televisión pública en un país inmerso en la guerra. Y ya estaba yo un poco ya como, bueno, listo, no me pudo, no me joda más. Pero es eso lo que somos, no me voy a inventar lo que no soy, no voy a decir que soy el gran canal, no. Y cuando yo le digo eso, el hombre se queda mirándome y me dice, es con ustedes. Paul es un hombre que cree en los derechos humanos. Muéstreme qué es lo que hacen. Mire, estamos una parrilla de programación que promueve derechos, que promueve, le da la voz a las víctimas. El tipo quedó fascinado y dijo, es eso. Eso es un hecho histórico en la televisión pública de este país. Holman, cuando vos emprendés la carrera para ser candidato a la alcaldía de Bogotá, haces tu campaña, creo yo que viene la venganza de los medios de comunicación por eso que estás contando, porque hay toda una logística de los grandes, digamos, RCN, Caracol y algunos periodistas empiezan a hacer entre todos un plan para meterse en tu vida personal. Y desde afuera nosotros vimos que era más bien una venganza por lo que vos hiciste en Canal Capital, que era como desnudar esas falencias que ellos tenían desde los grandes medios. ¿Vos cómo asumís que se hayan metido tan de frente en tu vida personal? Y muchas de las cosas que dijeron, pues ni siquiera eran probadas, que no había ni siquiera material probatorio de todo lo que dijeron. Sí, yo creo que aquí hubo sectores que le apostaron a acabar conmigo, a aniquilarme de la vida política, de la vida profesional de este país. Y yo creo que ahí, digamos, más allá de los periodistas, que lamentablemente cuando no se tiene carácter, cuando no se tiene dignidad y cuando se está en el periodismo por un puestico o cuando se está en el periodismo por hacerse amigo del poder, pues terminan siendo fácilmente usados, sin escrúpulos, y también hay algunos que se prestan para eso. No, lo que pasaba conmigo, Levi, es que durante esos 4 años en el Consejo yo representaba el antipeñalosismo en una ciudad cansada de Peñalosa. Y quienes urden esto ubicaron fácilmente que si yo seguía creciendo, podría ser el alcalde de la ciudad de Bogotá o podría estar muy cerca de la alcaldía. Entonces ahí yo creo que hubo mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio para obstaculizar mi carrera política. En los 4 años del Consejo, es un libro que yo le he pedido a mi jefe de prensa, María Paula Fonseca, que escriba. Cómo es que aquí la gran prensa cubre a la oposición, cómo es que presionan a los periodistas para no darle micrófono al opositor político, en este caso de la ciudad de Bogotá, que era Holman Morris de Enrique Peñalosa. Entonces ahí, y en medio de eso se produce ese escándalo personal, un pasaje muy triste, de lo más triste que ha pasado en mi vida, que estaba destinado eso para acabar conmigo. Fue muy duro, fue muy duro. Y lo habían calculado, es decir, de esta no se levanta. Yo hoy tuve que hacer de tripas corazón, tuve que hacer un ejercicio de fortaleza en el cual me ayudaron a mí el movimiento indígena, mis mayores y mis mayoras, especialmente las mujeres. Y me fui al Sumapaz a hacer una armonización, a hacer un refrescamiento, y yo hoy digo que eso en parte me saca adelante. Ese capítulo también te sirve para ver tan sucio, tan bajo que jugaron, y ahí para eso se prestaron algunos periodistas, lamentablemente el Partido Verde, gente del Partido Verde, yo no digo que todos, pero sin mayores escrúpulos se lanzaron a las redes, toda una campaña de desprestigio. Yo te voy a contar algo que yo nunca había contado, que a mí me llamó mucho la atención. Cuando a mí me llama Vicky Dávila a informarme que eso iba a salir,
me llama como faltando una hora para el programa y yo le digo, perdón, Vicky, pero yo no sé de qué denuncia penal hablas, tengo que leerla, tengo que informarme. No, ya, si quiere salir, salga ya. Pero perdóneme, yo no. Después me cuentan que Abelardo de la Espriella había estado rondando por ahí días antes. Entonces, pues uno en la vida no puede ser ingenuo, hermano. Y uno ya después se va dando cuenta de cosas. Entonces yo tomé la decisión. Mi equipo me dejó en libertad, me dijo, esa es una decisión tuya, te apoyamos en esta decisión, si sigues o no, pero va a ser muy duro para ti. Eso va a ser un calvario si seguimos y tienes que estar preparado para afrontarlo. Y de ahí hay unos episodios, Levi, que uno dice, uff, el comportamiento de Ángela María Robledo en particular. En diferentes entrevistas se la pasa diciendo que varias denuncias de mujeres. Esto no lo había querido decir hasta ahora, pero una de esas denuncias no existe y la otra denuncia se pone faltando un mes para la elección. Es decir, se hace el escándalo, pero las denuncias no. Una de esas mujeres, y Ángela María Robledo, le dijeron, ojo, que esta niña tiene un récord de problemas por injuria. En ese momento, digamos, cuando ven que yo voy siguiendo, entonces Holman Morris era bueno, digamos, ya había salido el escándalo, pero me llaman a mí a hacer un gran pacto. Me llama Claudia, me llama Ángela, me llama otra señora que hay por ahí, y todos, y no, vamos a firmar un gran pacto. Y en ese momento, a pesar del escándalo, Holman Morris era bueno para firmar un pacto. Pero cuando nosotros decimos con Gustavo Petro, sí, nosotros firmamos un pacto, pero en torno, y esto lo tiene que aprender los nuevos líderes políticos de este país. Los pactos políticos se hacen en torno a acuerdos programáticos, no en torno a personas, si me caen bien o que se viste bien y que, ay, qué chévere y es cool. No. Y en Bogotá, la bandera que yo había levantado durante 4 años, convencido de ella, investigado, denunciado y convencido de que significaba el futuro para la ciudad de Bogotá, era el proyecto Metro Subterráneo. Entonces, ¿cómo así que firmar un pacto sin el metro subterráneo? ¿De dónde? Y ahí es donde se produce el choque con Claudia y al otro día vuelve y otra vez ataca y saca el tema personal en los medios y ahí. Sin embargo, pues yo digo que nos logramos sobreponer a eso. Claro que, digamos, hay unas heridas muy fuertes y si tú revisas mis entrevistas, yo le pedí a periodistas, mire, de por medio hay los derechos de un menor de edad y no les valió. Holman, hay una desaprobación por parte del feminismo con la Colombia humana debido pues a todo lo que pasó en tu candidatura para la alcaldía de Bogotá. ¿Qué tenés que decirle o qué crees que debes de decirle vos al movimiento feminista? ¿Y cómo crees que eso afecte además para la candidatura presidencial de Petro para el 2022? No, yo creo que primero que hay que esperar que se manifieste la justicia, Levi. Ahí hay voces que pretenden seguir reviviendo esto, haciéndole caso al escándalo y a los titulares que la justicia. Vamos a esperar, pero también a uno le hubiera gustado ver al feminismo manifestándose cuando desalojan mujeres embarazadas en la ciudad de Bogotá. Ahí donde está el feminismo. Cuando le pegan a jóvenes estudiantes en las manifestaciones ahorita bajo la administración de Claudia López, ¿dónde está el feminismo? Cuando dejan morir a una mujer transexual, ¿dónde está el feminismo? Entonces uno empieza a darse cuenta que simplemente era la posibilidad de aniquilar a un contendor político nada más, pero que de fondo una política feminista como la reclama a la ciudad de Bogotá, como la que había construido la Bogotá humana, se está viniendo al piso en la administración de Claudia López. Yo lo que tengo que decir al movimiento feminista es todo mi respeto, todas las garantías, pero que además desde Contravía, y esas son las cosas que a uno le impactan, que toda mi vida he sido un defensor de derechos humanos, he trabajado con mujeres, hay una cantidad de trabajos míos hablando del poder, de los derechos de la mujer, empoderando a la mujer. Y de un momento a otro te hacen un borrón y cuenta nueva. Es como si tú no hubieras tenido pasado, como si eso no valiera y como si eso no les permitiera darme por lo menos un mínimo de beneficio de la duda, ¿no? Inmediatamente. Y era porque había que dejar a Gustavo Petro sin candidato político, porque ya tenían un acuerdo.
ya habían firmado, ya tenían un acuerdo. Y la única persona que se atravesaba eso era mi candidatura política. Creo que Gustavo lo ha dicho en estos días muy bien. Gente que vendió el progresismo por tres calados, por tres puestos. Llega a la alcaldía de Claudia López la continuación del peñalosismo en Bogotá, un proyecto, como lo dijo Gustavo Petro en algún momento que tuvo una oportunidad de hablar con él cuando estaba acompañándote en campaña vos, que es neoliberal puro, un proyecto demasiado allegado al uribismo. ¿Vos crees, Holman, que el Partido Verde es una extensión del uribismo? Pues primero con Claudia, yo lo dije en campaña y fue una jugada del peñalosismo. Con los tres candidatos ganaba Peñalosa, con Miguel Uribe, con Carlos Fernando Galán y con Claudia López. Y la historia nos está dando la razón. Cuando yo le advertí a Bogotá, proyecto metro elevado no va a haber en esta administración. Eso es una mentira que van a empezar a construir. Y todo lo que hicieron, ese show que hizo Andrés Escobar, el gerente de la empresa Metro, de ir a tumbar una casa en la Caracas para decir que ya... Todo era maquinado para darle el triunfo a Claudia López en contra de mí. Y después tuvo que salir a decirle a Bogotá, no, mire, primero, no va a haber metro elevado por allá sino está dentro de 10 años. Segundo, firmó la troncal de la avenida 68, firmó Transmilenio, y hoy la obra de infraestructura más importante de Bogotá se convirtió en la troncal de la avenida 68 Transmilenio, es decir, amarrados al modelo Peñalosa nuevamente. Lo dijimos, lo advertimos, y en este momento, digamos, los verdes, digamos, voy a retomar unas frases del doctor Sanín Tobón, filósofo, analista político que me merece respeto, pero creo que el movimiento verde es gente neoliberal que no está propendiendo por ninguna transformación de fondo en Colombia. Allá hay casos interesantes, hay gente interesante, gente, pero digamos, en este momento de la historia del país, digamos, Fajardo es lo que ha denominado Gustavo Petro como un gato pardo, ¿no? Es esa gente que está siempre, que cae parada siempre y que nunca propenden por ningún cambio. Entonces, aquí hay gente que quiere que se vaya Uribe, ya están agotados de Uribe, se mamaron de Uribe, pero quiere que venga alguien para que, con otra fachada, pero que haga lo mismo que está haciendo o las políticas de Uribe. Por eso yo no creo en este momento en el centro. Colombia se debate hoy entre si a Colombia lo sigue gobernando los herederos del cartel de Medellín, desde un punto de vista político, social, una clase emergente que viene ahí aupada con el poder, con las manos llenas de sangre del narcotráfico, o si del otro lado estamos nosotros, gente decente, gente trabajadora, gente que no ha tenido nada que ver con el narcotráfico, que es la gran mayoría de colombianos, clase media, sectores populares, que queremos las grandes transformaciones de fondo en Colombia. Holman, Duque gana las elecciones presidenciales de una manera muy dudosa. Julián Martínez y Gonzalo Guillén, de hecho, nos cuentan a los colombianos que se robaron las elecciones, que hubo una compra de votos por parte de la mafia patrocinada por los hermanos Hernández, Goyo y Ñeñe Hernández. Se empiezan a destapar muchos escándalos. Marta Lucía Ramírez vinculada con Mancuso, reuniones en el Club El Nogal. Hace poco nos dimos cuenta que tenía un hermano que traficaba con heroína, y además Álvaro Uribe Vélez salió hace unos pocos días a relacionar a Gustavo Petro con Pablo Escobar, con Miguel Rodríguez Orejuela y con Carlos Castaño. ¿Vos cómo ves eso? Y si crees que esa es la decadencia ya, no del uribismo, pero sí de Álvaro Uribe Vélez, que es su caudillo y su máximo representante. Sí, el uribismo y Álvaro Uribe Vélez están en su peor momento, están desesperados, primero. Segundo, ese ataque que las redes lo han ridiculizado muy bien, lo han desnudado muy bien, de tratar de mostrar a Gustavo Petro como creador del paramilitarismo, fundador del Centro Democrático, amigo de Mancuso, pues es un intento desesperado de desviar el debate de fondo que hay hoy en Colombia. ¿Cuál es el debate de fondo hoy en Colombia, Levi, amigos? Pues que a la campaña política del presidente Iván Duque entraron dineros del narcotráfico, del presidente Iván Duque, y que su vicepresidenta termina siendo, por vía de su esposo, socia de quizás del narcotraficante más grande después de Pablo Escobar, o más grande de Pablo Escobar, un narcotraficante que combina a Carlos Castaño y a Pablo Escobar, que es el que se conoce como Memo Fantasma, pero ya está el nombre, no recuerdo en este momento, Colmenares en un momento, Guillermo León Acevedo creo que se llama. Lo que venimos a descubrir es que hoy puede ser
debe ser el narcotraficante más poderoso de Colombia. Y ese narcotraficante más poderoso de Colombia tiene vínculos comerciales con la vicepresidenta de la República. A la campaña del presidente de la República entran dineros del narcotráfico vía Ñeñe Hernández. Ese es el debate que tiene que dar el país y es el debate que quieren desviar en el país. La vicepresidenta tendría que haber renunciado o el presidente Iván Duque tendría que haberle pedido la renuncia. O profundizamos la democracia, le quitamos el poder político a los herederos del cartel de Medellín, o seguimos enredándonos, confundiéndonos, que estos son extremos y que estos no son extremos, perdónenme. Es o la democracia, el fortalecimiento de la democracia, o el proyecto del narcotráfico cooptando el Estado colombiano. ¿Te gusta Matarife y te parece que es eficiente la fórmula inventada por Daniel Mendoza Leal? A mí La me manera gusta, como está haciendo que le llegue a los colombianos y lo que está contando también. yo defino Matarife como una bomba nuclear en el corazón del proyecto narcoparapolítico en Colombia. Yo creo que eso ha sido devastador para ese proyecto por varias razones. Una de esas razones es, primero, porque le cuenta en sus modos, en sus tiempos, en su performance, en su estética a las nuevas generaciones de colombianos quién era ese personaje y qué es lo que ha pasado detrás de ese personaje. En segundo lugar, la estrategia me parece buena, que juega dentro de los nuevos tiempos de la comunicación, especialmente de las nuevas generaciones de jóvenes, de nativos digitales que están consumiendo, cada día consumen más redes sociales, internet, YouTube, Netflix, que televisión, como la conocimos nosotros tradicionalmente. Me parece que el debate que ha abierto, tercer momento, me parece que el debate que ha abierto ya es ganancia para la democracia colombiana. Me parece que aquí un gran perdedor es la silla vacía, Juanita León, al salir y tratar de desacreditar a dos buenos periodistas, Gonzalo Guillén, con el que yo tengo profundas diferencias, pero no puedo dejar de reconocer que es un buen periodista, y Julián Martínez, que prácticamente se hizo a mi lado en contravía, en el periodismo investigativo, en fin, dos grandes periodistas, y ahí Matarife contribuye a abrir el debate. ¿Cómo así que la única prensa o los únicos periodistas respetables son aquí, los periodistas de los grandes medios, y los demás no valen? No, eso es un error grandísimo, un error grandísimo. Y ese es un debate que hay que dar. Muchas gracias por habernos regalado el tiempo, por habernos dado tanta información tan valiosa y por haber aceptado una entrevista conmigo y pues con Alejandro Palencia, que es la persona que trabaja en este proyecto también. Ok, Levi y Alejandro, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Holman. Sigan adelante.